Bienvenidos a RosMed, el podcast de medicina ideal para escuchar mientras haces ejercicio o cualquier actividad que prefieras. A lo largo de esta semana nos vamos a adentrar en la farmacología tomando en cuenta la bibliografía de Farmacología Clínica y Básica de Katzum. Y sin más rodeos, pues empecemos con el capítulo 1. Entonces, la farmacología puede definirse como el estudio de las sustancias que interactúan con los sistemas vivos a través de procesos bioquímicos, en particular mediante la unión con moléculas reguladoras y activadoras o la inhibición de procesos corporales normales. En otras palabras, los fármacos pueden activar o pueden inhibir distintos procesos metabólicos. Estas sustancias pueden ser compuestos administrados para lograr una acción terapéutica beneficiosa sobre algunos procesos del paciente o por su efecto tóxico sobre procesos reguladores de parásitos que infectan al paciente. Tales aplicaciones terapéuticas deliberadas pueden considerarse la función apropiada de la farmacología médica, que a menudo se define como la ciencia de las sustancias suministradas para prevenir, para diagnosticar y para tratar enfermedades. Otro de los conceptos también que se menciona en el libro de Katzum es que la toxicología va a ser la rama de la farmacología relacionada con los efectos indeseables de las sustancias químicas sobre los sistemas vivos, desde células aisladas hasta seres humanos o incluso ecosistemas completos. Se menciona también que cualquier tipo de sustancia química puede llegar a ser letal o puede llegar a ser tóxica según su dosis. Y cómo no poder hablar de la historia de la farmacología, en la cual nos muestra cómo la observación y la experimentación empezaron a desplazar a la especulación en medicina a finales del siglo XVII, lo que llevó al desarrollo de la materia médica como precursora de la farmacología. En el pasado, entender cómo funcionan los medicamentos era muy difícil debido a la falta de métodos para purificar los ingredientes activos y demostrar las hipótesis sobre sus acciones. Sin embargo, en los últimos 50 años hemos avanzado significativamente. Ahora comprendemos mejor las bases moleculares de la acción farmacológica. Se han identificado algunos mecanismos moleculares de muchos fármacos y hemos logrado aislar, identificar y clonar receptores. La farmacogenómica, que explora cómo la genética influye en la respuesta a los medicamentos, está emergiendo como un campo muy crucial en la medicina. Y aunque enfrentamos algunos de los desafíos en la aplicación de estos avances a la práctica clínica, la información confiable sigue siendo esencial, ya que el público a menudo se encuentra con información inexacta sobre medicamentos. Y para que un fármaco tenga efecto, debe interactuar con una molécula específica en nuestro cuerpo llamado receptor. Ahora, es importante que los fármacos sean evaluados antes de ser utilizados en humanos para asegurarse de que sean seguros y efectivos. También es importante evitar el uso irracional de sustancias que pueden ser costosas, ineficaces o incluso dañinas. En lo que sí debemos hacer hincapié es en la importancia de no separar artificialmente la medicina científica de la medicina alternativa o medicina complementaria. Y es que se sugiere que todas las sustancias nutritivas y botánicas deben ser analizadas por los mismos estudios clínicos con asignación al azar y grupo de testigo que los compuestos sintéticos, lo cual lo veremos más adelante. En cuanto a la naturaleza de los fármacos, se menciona que un fármaco puede definirse como cualquier sustancia que produzca un cambio en la función biológica a través de sus acciones químicas y que la interacción de la molécula del fármaco con su receptor es fundamental para su efecto. Se aborda también la importancia de la naturaleza física de los fármacos, su tamaño molecular, su reactividad y su unión fármaco-receptor. Y bien, para poder entender un poco más acerca de la relación entre los fármacos y sus receptores, es importante mencionar algunos aspectos en la farmacología. En primer lugar, mencionar que algunos medicamentos van a formar enlaces muy fuertes con sus receptores, lo que puede tener efectos duraderos incluso después de que el medicamento desaparezca de la sangre. Por ejemplo, la aspirina crea un enlace fuerte con un receptor, explicando por qué puede afectar la agregación plaquetaria durante mucho tiempo. Por otra parte, también se destaca la importancia de ciertos tipos de enlaces, como los electrostáticos y los hidrófobos.
En el caso de los enlaces electrostáticos, pensemos que algunos medicamentos van a actuar como imanes microscópicos. Estos medicamentos tienen partes con carga eléctrica positiva y negativa. Cuando ingresan al cuerpo, estas partes atraen o repelen otras moléculas en función de sus cargas. Por otra parte, algunos medicamentos van a tener las propiedades hidrófobas, es decir, van a tener enlaces hidrófobos, lo que nos quiere decir que algunos medicamentos prefieren aventurarse en regiones menos acuosas de nuestro cuerpo. Algunos de los ingredientes de los medicamentos son hidrófobos, lo que significa que evitan el agua. Esto puede ser beneficioso cuando necesitamos que el medicamento atraviese áreas del cuerpo que son más aceitosas o menos acuosas. A medida de que entendamos mejor la estructura de los receptores, podremos diseñar fármacos que se ajusten a ellos de manera más efectiva. La forma en que nombramos a los receptores ha sido objeto de debate y se sugiere consultar las iniciativas de la International Union on Pharmacology. Algunos de los fármacos van a activar directa o indirectamente al receptor, lo cual vamos a llamarlos agonistas, mientras que otros van a competir con ellos para prevenir su activación, lo cual los llamaremos antagonistas. Ahora, los agonistas totales van a activar completamente los receptores, mientras que los agonistas parciales no logran activarlos por completo. Ahora hablemos de la penetración de los fármacos en el cuerpo y su distribución a los sitios de acción dependiendo de varios factores. El primero de ellos va a ser la difusión a través de las membranas biológicas. Algunos de los fármacos pueden atravesar las membranas celulares mediante un proceso de difusión, que pueden ser facilitados por diferencias en la concentración del fármaco o a ambos lados de la membrana y por diferencias en el pH. Otro de los factores sería la difusión lipídica. Los fármacos liposolubles pueden atravesar las membranas celulares y las barreras lipídicas como la barrera hematoencefálica, mientras que los fármacos hidrosolubles no pueden hacerlo. Este tipo de difusión también es importante para la distribución de los fármacos en los compartimentos lipídicos del cuerpo, como el tejido adiposo. El tercer factor será el transporte activo. Este proceso requiere energía y se lleva a cabo mediante proteínas transportadoras específicas. Es importante para la absorción, para la eliminación y la distribución de muchos fármacos en el cuerpo y puede saturarse a concentraciones elevadas del fármaco. En conclusión, tenemos tres factores: difusión a través de membranas biológicas, difusión lipídica y el transporte activo. Uno de los mecanismos más importantes en la difusión pasiva es cuando un fármaco tiene una carga eléctrica, puede ser más difícil para él atravesar las membranas del cuerpo y llegar a su destino. Esto es especialmente cierto para los fármacos que son ácidos o bases débiles, ya que su carga eléctrica puede variar según el pH del medio en el que se encuentran. Por ejemplo, si un fármaco ácido débil se encuentra en un medio ácido, tendrá menos carga eléctrica y será más liposoluble, lo que significa que podrá atravesar las membranas más fácilmente. Por otro lado, si un fármaco alcalino débil se encuentra en un medio alcalino, tendrá más carga eléctrica y será menos liposoluble, lo que dificultará su penetración en las membranas. Este principio se puede utilizar para poder manipular la excreción renal de los fármacos. Si un fármaco se encuentra en su forma liposoluble, durante su paso por el túbulo renal, puede ser reabsorbido y volver a la circulación sanguínea. Para poder evitar esto, se puede ajustar el pH de la orina para asegurarse de que el fármaco se encuentre en su forma ionizada, lo que hará menos liposoluble y más fácil de excretar. Los ácidos débiles se excretan más rápidamente en la orina alcalina, mientras que las bases débiles se excretan más rápidamente en la orina ácida. En otras palabras, el pH del medio puede afectar mucho la carga eléctrica de los fármacos ácidos y bases débiles, lo que a su vez puede afectar su capacidad para poder atravesar las membranas del cuerpo y su excreción renal. Existen unos compuestos llamados aminas. Vamos a tener primarias, secundarias y terciarias y cuaternarias. Estas aminas se pueden encontrar en los fármacos. Las aminas primarias, secundarias y terciarias pueden unirse de manera reversible con protones, lo que afecta su solubilidad en lípidos dependiendo del pH. Por otro lado, las aminas cuaternarias siempre están cargadas y son poco liposolubles.
En cuanto al desarrollo de nuevos fármacos, el proceso comienza con el descubrimiento o síntesis de un nuevo compuesto que podría ser un nuevo fármaco, o la dilucidación de un nuevo objeto farmacológico. Posteriormente se lleva a cabo pruebas in vitro e in vivo en animales antes de iniciar los estudios clínicos en humanos. Una vez aprobados por las autoridades reguladoras, se realizan pruebas en seres humanos en 3 fases antes de considerar el fármaco apropiado para su uso general. Finalmente existe una 4ª fase, de recopilación de datos y vigilancia de aspectos de seguridad que ocurren después de la comercialización del fármaco. Dentro de todos estos estudios que se hacen a nivel farmacológico, es importante mencionar las variaciones genéticas. Existe un interés creciente en estudiar cómo las diferencias genéticas entre las personas pueden influir en la forma en que responden a los medicamentos. Esto es importante porque algunas personas pueden tener una respuesta diferente a un medicamento debido a sus genes. Lo segundo es cómo los factores como la edad, el género y el embarazo van a ser de mucha importancia en estos estudios. Estos factores pueden afectar la forma en que el cuerpo procesa los medicamentos. Sin embargo, a menudo no se estudian lo suficientemente debido a preocupaciones éticas o legales sobre exponer a ciertos grupos de personas o riesgos desconocidos. También tenemos los sesgos en los estudios clínicos, y es que es importante considerar que los pacientes pueden responder positivamente a un tratamiento solo porque el personal médico está interesado y cuidadoso. Por eso, es importante que en los estudios clínicos se utilicen diseños ciegos para minimizar este efecto. Ahora, también es importante la regulación de los fármacos, y es que en Estados Unidos la FDA es la encargada de regular la aprobación y el uso de medicamentos. La historia de la regulación de los medicamentos ha sido influenciada por eventos importantes que han llevado a cambios en la forma en que se regulan los medicamentos. Y algo muy importante también es el apego terapéutico. Y es que es importante asegurar de que los pacientes sigan las instrucciones para tomar sus medicamentos de manera adecuada, ya que esto puede afectar significativamente los resultados de los estudios clínicos. Cuando se requiere investigar un nuevo medicamento, el primer paso importante es presentar una solicitud de exención para investigación. Esto se realiza en el IND ante la FDA. En esta solicitud se detalla información sobre el medicamento, sobre su composición, sobre su origen, los datos químicos y cómo se fabrica. También se incluyen los resultados de estudios en animales y los planes para realizar estudios en personas. Además, se proporcionan los nombres y credenciales de los médicos que llevan a cabo los estudios clínicos, junto con datos revisados por comités institucionales relevantes. Si la FDA aprueba las investigaciones en personas, el medicamento pasa por varias fases de estudios clínicos. En la fase 1 se determinan los límites seguros de dosis y se buscan efectos secundarios predecibles. Los estudios de fase 2 se van a centrar en pacientes con las enfermedades en el estudio, evaluando su eficacia y estableciendo las dosis para los estudios siguientes. Los estudios de la fase 3 van a ser realizados en un grupo más grande. Van a confirmar la seguridad y la eficacia del medicamento utilizando métodos rigurosos como estudios cruzados y el doble ciego. Solo alrededor del 25% de los medicamentos nuevos logran llegar a los estudios clínicos de fase 3, la última fase antes de la aprobación. En casos de necesidad urgente como el cáncer, el proceso puede acelerarse. La FDA puede permitir la comercialización controlada de un nuevo medicamento antes de completar todos los estudios de la fase 3. Sin embargo, esto implica la necesidad de estudios de seguimiento cuidadoso sobre la eficacia y los efectos secundarios del medicamento. Después de la autorización para la comercialización, se inician los estudios clínicos de la fase 4 que van a monitorizar la seguridad del medicamento en condiciones reales del uso, ¿no? Estos estudios van a ser esenciales para poder detectar efectos secundarios que pueden no haber sido evidentes durante los estudios anteriores. La duración de la patente del medicamento va a jugar un papel muy importante en la comercialización exclusiva. Una vez que la patente expira, otras compañías pueden producir versiones genéricas del medicamento, lo que a menudo reduce los costos. Es importante y lamentable señalar que durante todo el proceso pueden surgir conflictos de interés, especialmente cuando la industria farmacéutica va a financiar parte del proceso de aprobación. Esto subraya la importancia de una vigilancia ética y reguladora rigurosa en el desarrollo y comercialización de nuevos medicamentos.
Otro de los problemas que pueden surgir es que los fabricantes que promueven nuevos fármacos pueden realizar pagos a médicos para que prefieran estos medicamentos sobre los más antiguos. También patrocinar estudios clínicos después de la aprobación de comercialización y respaldar la publicación de resultados favorables, pero a veces retrasan la publicación de resultados desfavorables. Es un tema muy complicado. La práctica común de distribuir muestras gratuitas de nuevos fármacos a médicos puede tener efectos positivos y negativos, ya que permite probar nuevos tratamientos sin costo, pero también pueden llevar a costos más altos una vez que las muestras gratuitas se agotan. Dentro de la bibliografía de Katsun se va a mencionar los fármacos huérfanos, en donde prácticamente van a ser fármacos que van a ser destinados a tratar enfermedades poco comunes. Pueden enfrentar desafíos en el desarrollo debido a la pequeña población objetiva y a la falta de recursos para poder investigar estas enfermedades. Y bueno, en conclusión, en este capítulo 1 de la farmacología básica y clínica de Katsun, nos ha proporcionado una visión integral del proceso de desarrollo y evaluación de los fármacos. Hemos hablado acerca de la comprensión de las interacciones farmacológicas hasta la importancia de estudios clínicos éticos. Y en este texto prácticamente se destaca la necesidad y la rigurosidad científica en todas las fases. En el siguiente capítulo estaremos hablando acerca de los receptores para fármacos y farmacodinámica. No olvides darle like y suscribirte.